Ricardo estaba sentado en su escritorio, rodeado de gráficos de ventas que parecían un abismo sin fondo. Las líneas rojas se destacaban en el papel y representaban lo que alguna vez fue un próspero imperio comercial, ahora en ruinas. Intentó permanecer optimista, pero la realidad persistía como una sombra opresiva. El teléfono de su escritorio sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Clara, su asistente. «Ricardo, ¿has visto los números de ayer?», preguntó, con preocupación evidente en su voz. «Sí, Clara. No hay mucho que hacer ahora. Necesitamos prepararnos para lo que viene», respondió Ricardo, tratando de mantener la voz firme, aunque la desolación en su pecho era innegable. Miró por la ventana de la oficina y observó cómo pasaba la ciudad, ajeno a su inminente colapso. El equipo que antes había estado lleno de entusiasmo ahora avanzaba arrastrando los pies, sus rostros pálidos y desmotivados reflejaban la atmósfera pesada que reinaba en la sala. Ricardo sabía que la quiebra era cuestión de tiempo, pero lo que más le preocupaba era el impacto que tendría en su familia. Recordó las noches de insomnio, soñando con el brillante futuro que le había prometido a Laura y a sus hijos. Ahora todo esto parecía un sueño lejano. Esa noche, durante la cena, la tensión era palpable. Laura, su esposa, intentó crear un ambiente acogedor, pero la ansiedad de Ricardo era casi contagiosa. Miró los rostros de sus hijos, riendo y jugando, y sintió una punzada de arrepentimiento. ¿Cómo pudo haber dejado que todo llegara a este punto? ¿Estás bien, amor?, preguntó Laura, con los ojos preocupados fijos en él. «Es solo que estoy cansado», mintió, forzando una sonrisa que ni siquiera se convenció a sí mismo. «Si necesitas hablar, estoy aquí», insistió, colocando su mano sobre la de él. La sinceridad en su voz cortó a Ricardo como un cuchillo. No quería ser una carga. No quería que supiera la verdad sobre la empresa. Después de cenar, Ricardo se retiró nuevamente a la oficina. Las paredes parecieron cerrarse a su alrededor mientras organizaba documentos, la frustración y la ansiedad lo consumían. Se preguntó dónde se había equivocado, qué decisiones lo habían llevado a ese punto. El peso del fracaso parecía aplastarlo con cada respiración. El sonido del teléfono lo sobresaltó y dudó antes de contestar. «¿Ricardo? Este es el señor Mendoza del banco. Necesitamos hablar sobre la situación en su empresa». La voz al otro lado de la línea era fría y directa, como un golpe en el estómago. «Sí, claro. ¿Qué necesitas?». Ricardo intentó mantener la calma, pero la inquietud creció en su interior. Lamentablemente se declaró en quiebra. «Necesitamos iniciar el proceso de inmediato». Las palabras resonaron en su mente, un eco cruel de la realidad. Se sentó, con la cabeza dando vueltas, mientras la conversación continuaba. «Ya veo», murmuró, su voz apenas era más que un susurro. Después de colgar, Ricardo se sentó en silencio, la oscuridad de la habitación lo envolvía como un manto. El mundo que lo rodeaba parecía desmoronarse y se preguntaba si había alguna manera de recuperarse, no solo de la bancarrota, sino de todo lo que estaba perdiendo. La imagen de su familia, riendo y despreocupada, anuló la dura realidad que enfrentó. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Miró los documentos esparcidos sobre la mesa, pero ya no podía distinguir entre lo que era importante y lo que no. La frustración se apoderó de él y golpeó la mesa con la mano, haciendo volar los papeles. El grito de desesperación que se formó en su garganta no salió. En cambio, simplemente se dejó hundirse en un mar de arrepentimiento y desesperación, sin saber cómo volver a la superficie. La imagen de la quiebra se hizo cada vez más clara, como una tormenta a punto de estallar. ¿Qué podría hacer ahora, aparte de esperar a que la marea se calmara? Ricardo estaba en su casa, sentado en la cama, con los ojos fijos en el vacío. El médico acababa de marcharse y las palabras todavía resonaban en su mente como un lamento lejano: «Solo te queda una semana de vida». Fue un golpe que lo había desestabilizado por completo. Se sentía como un barco a la deriva en un mar de desesperación. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo compartes esta devastadora noticia con tu familia? La idea de dejarlos en un abismo de dolor y tristeza lo consumía. Las horas pasaron como si fueran días. Ricardo se aisló en su habitación, rodeado de sus propias sombras. No quería ver a nadie.
La culpa de ser la causa de su dolor lo atrapó en un ciclo de arrepentimiento. Debería haberlo hecho mejor, pensó, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El éxito que alguna vez lo había definido ahora parecía un recuerdo lejano, eclipsado por la cruel realidad que lo rodeaba. En los días siguientes, impulsado por un impulso casi automático, comenzó a explorar el desván de la casa. Cuando abrió una caja vieja, encontró fotografías de su infancia. Cada imagen parecía contar una historia de alegría e inocencia, de un niño que soñaba con convertirse en un gran empresario. La sonrisa de su padre, que siempre lo había apoyado, ahora parecía un fantasma observándolo, preguntándose dónde salió todo mal. ¿Estarías orgulloso de mí ahora, papá? Le susurró a la foto amarillenta, sin esperar respuesta. Tomó una foto en particular, donde apareció junto a su familia en una fiesta de cumpleaños. El brillo en los ojos de su esposa, Laura, y sus hijos fue un doloroso recordatorio de lo que estaba a punto de perder. El arrepentimiento lo consumió. Recordó las noches en las que trabajó hasta tarde, las reuniones que le quitaron el tiempo y lo alejaron de momentos que realmente importaban. ¿Por qué no valoré más a mi familia? Se cuestionó a sí mismo, el dolor se intensificaba con cada nuevo recuerdo. Mirar por la ventana se convirtió en un hábito. Ricardo observó a su familia, que aún mantenía cierta esperanza. Laura jugaba con sus hijos en el jardín, riendo y jugando, ajena al caos que se estaba formando en el corazón de su marido. Sintió una opresión en el pecho al imaginar el vacío que dejaría si no podía superar esta fase. La soledad lo envolvió como un pesado manto y decidió que no podía compartir la gravedad de su condición. ¿Qué podrías decir? Me estoy muriendo, pero ¿todo estará bien? No había manera de consolarlos cuando sus propias vidas se estaban desmoronando. Una de esas tardes silenciosas, sonó el teléfono. Fue su amigo y abogado, Miguel, quien siempre lo había apoyado. Ricardo, solo quería saber cómo estás, dijo Miguel, con preocupación en su voz. Dudó, pero respondió con tono indiferente, estoy bien, solo cansado. Miguel captó el tono de inmediato. Si necesitas algo, estoy aquí. No dudes en llamarme. Ricardo le dio las gracias, pero no se sintió cómodo abriendo su corazón. Tras más días de introspección, se dio cuenta de que los recuerdos de su infancia lo guiaban hacia una comprensión. Había algo en su padre que siempre lo inspiró a luchar. La fuerza y determinación que mostraba su padre ante las dificultades eran cualidades que Ricardo admiraba. «Puedo hacer esto, papá. Puedo luchar», murmuró para sí mismo, sintiendo un pequeño rayo de esperanza emerger en medio de la oscuridad. Esa noche decidió empezar a organizar sus documentos. Entre las facturas y los papeles encontró una carta que su padre le había dejado años atrás. Con manos temblorosas lo abrió y leyó: «Hijo, la vida está llena de altibajos. Recuerda siempre luchar por lo que amas, incluso en los momentos más difíciles». Las lágrimas cayeron libremente mientras asimilaba cada palabra. El legado de su padre no fue solo una póliza de seguro, sino una lección de resiliencia. El despertar empezó a tomar forma en su interior. Ricardo se dio cuenta de que, a pesar del dolor, aún había camino a seguir. No podía permitirse el lujo de sucumbir a la desesperación. «Voy a pelear», decidió en un susurro, mientras miraba de nuevo por la ventana. La luz de la luna reflejaba la esperanza que comenzaba a florecer en su corazón. No sabía cómo, pero estaba decidido a encontrar una manera de afrontar los desafíos que le esperaban. Ricardo rebuscó entre el montón de documentos amarillentos que se acumulaban sobre su escritorio. La tenue luz de la lámpara iluminaba solo una fracción de lo que alguna vez fue el corazón palpitante de su empresa. Ahora todo parecía un laberinto de responsabilidades y derrotas. Mientras ordenaba papeles viejos, una carta amarillenta llamó su atención. Con manos temblorosas, lo sacó del fondo de la pila. La letra era inconfundible, la cuidada letra de su padre. «Mi querido hijo», comenzaba la carta. El corazón de Ricardo se aceleró mientras leía. Su padre habló de sueños, de la determinación necesaria para alcanzar metas, y terminó mencionando una póliza de seguro de vida que le había dejado a Ricardo. El joven empresario sintió un nudo en la garganta. Siempre había sabido que su padre se preocupaba por su futuro y el de su familia, pero nunca había prestado la debida atención a esa política.
Ricardo rápidamente se levantó de su silla y comenzó a buscar documentos relacionados con el seguro. Rebuscó en los cajones, sacó cajas y, después de unos minutos agonizantes, encontró la póliza. La letra bailó ante sus ojos. La cantidad estipulada era considerable, suficiente para saldar sus deudas y garantizar la seguridad económica de Laura y los niños. La esperanza brotó de su pecho, pero pronto fue sofocada por la dura realidad de su condición. Estaba a punto de dejar todo esto atrás. Nada de esto importa si no estoy aquí para cuidar de ti, murmuró para sí mismo, con la voz quebrada. Sin embargo, la idea de que de alguna manera podría ayudar a su familia incluso después de su partida era reconfortante. Recordó las risas de sus hijos, la sonrisa de Laura cuando despertaba a su lado todos los días. Ricardo decidió que necesitaba actuar. ¿Qué hago ahora?, pensó, mientras la angustia y la esperanza libraban una batalla interna. Cogió el teléfono y marcó el número del abogado que se ocupaba de sus asuntos financieros. El timbre del teléfono pareció resonar por la habitación y la anticipación crecía con cada segundo. «Hola, doctora Salazar», dijo Ricardo, tratando de mantener la voz firme. «Soy Ricardo, necesito tu ayuda con la póliza de seguro que dejó mi padre. Creo que podría ser la solución a la situación en la que me encuentro». «Ricardo, qué sorpresa». «Claro, lo solucionaremos. ¿Dónde estás ahora?». El abogado parecía emocionado, y esto trajo un ligero alivio al corazón de Ricardo. «Estoy en casa, en mi oficina. ¿Puedo traerte los documentos?», preguntó Ricardo, deseoso de hacer todo lo más rápido posible. «Sí, ven aquí. Necesitamos discutir las opciones. Esta política realmente podría cambiarlo todo para usted», respondió el doctor Salazar, con un tono alentador. La conversación lo emocionó aún más, pero también le recordó su condición. «¿Qué pasa con el tratamiento experimental?», preguntó Ricardo, vacilante. El abogado vaciló un momento antes de responder. «Mira, escuché rumores sobre un nuevo tratamiento que se está probando. No puedo garantizar nada, pero algunos pacientes han tenido resultados positivos. Deberías hablar con tu médico sobre esto». Las palabras del abogado resonaron en la mente de Ricardo. La idea de tener una oportunidad de luchar por su vida empezaba a formarse en su cabeza. «Sí, lo haré», respondió, sintiendo que una nueva determinación lo invadía. «Necesito ver qué puedo hacer». Luego de la llamada, Ricardo volvió a sentarse, pero esta vez su corazón estaba más tranquilo. Miró por la ventana y vio a Laura cuidando a los niños en el patio, la luz del sol brillando en sus rostros felices. Una ola de amor y gratitud lo invadió, pero también un peso de culpa por no ser completamente honesto con ellos. «No puedo dejarlos así», pensó, decidiendo que sin importar lo que pasara, necesitaba luchar. No solo por la póliza, sino por la vida que aún podría tener. Ricardo sintió que la adrenalina corría por sus venas. Se puso de pie, decidido a hacer todo lo necesario para asegurar un futuro para su familia y, si era posible, para él mismo. En ese momento, se dio cuenta de que la vida, incluso en su fragilidad, todavía podía sorprenderlo y que cada día podía ser una nueva oportunidad para tomar las decisiones correctas. La sombra de la muerte parecía menos opresiva y la esperanza, aunque tímida, empezó a florecer de nuevo en su corazón. Ricardo estaba sentado en su escritorio, rodeado de montones de documentos y con la cabeza llena de pensamientos. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando suavemente la oficina, pero apenas podía notar la belleza del día. El abogado, un hombre de mediana edad, con cabello canoso y gafas que le llegaban hasta la nariz, estaba de pie frente a él, revisando papeles. El ambiente estaba cargado de expectación y ansiedad. «Ricardo, solo falta que firmes aquí y aquí», dijo el abogado señalando los lugares donde el bolígrafo debe tocar el papel. La política que encontró realmente podría cambiar todo para su familia. Ricardo miró los documentos, su mente aún confundida. El peso de la responsabilidad sobre sus hombros parecía más ligero ahora, pero la sombra de su enfermedad aún era grande. ¿Qué pasa si no tengo suficiente tiempo? ¿Qué pasa si la situación empeora antes de que pueda hacer algo? El abogado respiró hondo. La vida está llena de incertidumbre, pero tienes la oportunidad de poner a tu familia sobre una base segura. Este es un paso importante, Ricardo.
debes ser optimista. Él asintió lentamente. La idea de un futuro para su familia, incluso si él mismo no estuviera allí, era un consuelo que no esperaba sentir. Tienes razón. Necesito ser fuerte para ellos. Cogió el bolígrafo y, con movimiento firme, firmó los documentos, sintiéndose ligeramente aliviado, como si le hubieran quitado un peso de encima. Con la documentación completa, Ricardo se levantó y se despidió del abogado, quien le deseó mucha suerte. Cuando salió de la oficina, se sintió como un hombre que comenzaba a ver la luz al final del túnel. Pero todavía lo perseguían las dudas sobre su salud. Necesitaba compartir esta nueva esperanza con Laura y los niños. Cuando entró a la sala, la habitación se llenó de risas y conversaciones. Laura estaba sentada en el sofá, rodeada de sus hijos, mientras jugaban a un juego de mesa. El sonido de voces felices contrastaba dolorosamente con sus pensamientos oscuros. Dudó en la puerta, contemplando la cálida escena, su corazón latía rápidamente. «Oye, amor, ¿estás bien?». Laura lo llamó al notar su presencia. Ella se levantó y caminó hacia él, con una sonrisa que inmediatamente derritió parte del hielo que cubría sus entrañas. «Yo, necesito hablar contigo», dijo Ricardo, con voz inestable. Los niños lo miraron con curiosidad y él se dio cuenta de que había que elegir cuidadosamente el momento. «Se trata de la póliza de seguro que encontré. Lo que dejó mi padre». Laura frunció el ceño, con una mezcla de preocupación y confusión en sus ojos. «¿Póliza de seguros? ¿Qué quieres decir con eso?». Ricardo respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. «Puede garantizar su seguridad financiera si me pasa algo. La cantidad es suficiente para pagar las deudas de la empresa y garantizarle un futuro». Su voz se apagó por un momento, pero se obligó a continuar. «No sé cuánto tiempo me queda, pero al menos esto». Los niños, al darse cuenta de la gravedad de la conversación, guardaron silencio, con los ojos muy abiertos y atentos. Laura, a su vez, se pasó la mano por el pelo y miró a Ricardo a los ojos, intentando comprender. «Ricardo, estás hablando como si estuvieras despidiéndote. ¿Lo que está sucediendo? ¿No estás bien?». La preocupación en su voz era palpable. «Yo, recibí un diagnóstico, Laura. Estoy enfermo. No sé cuánto tiempo me queda», admitió, las palabras saliendo como una flecha. El peso de la verdad flotaba en el aire, y la sala, antes llena de risas, ahora estaba envuelta en una tensión opresiva. Laura se llevó la mano a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No, no puede ser verdad. Necesitamos obtener una segunda opinión». «No puedes, lo sé, pero encontré la póliza. Y todo lo que quiero es asegurarme de que ustedes estén a salvo». Ricardo sintió que se le hundía el corazón, deseando que las palabras pudieran cambiar su destino. La reacción de la familia fue una combinación de alivio y angustia. Mientras Laura intentaba procesar la información, los niños, aunque no entendían del todo, sintieron el cambio en el ambiente familiar. «Papá, ¿vas a estar bien, no?», preguntó uno de los pequeños, con la voz temblorosa. «Yo, haré lo mejor que pueda», respondió Ricardo, tratando de mantenerse firme, aunque por dentro estaba destrozado. Laura, ahora con lágrimas corriendo por su rostro, se acercó a Ricardo y lo abrazó fuertemente. «Afrontaremos esto juntos. Pase lo que pase, estaremos a tu lado». Ella lo miró a los ojos, transmitiéndole un amor y una determinación que lo animaban. Esa noche, Ricardo se acostó, su mente era una tormenta de emociones. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sintió un rayo de esperanza. Mañana iría al hospital y buscaría todas las opciones disponibles. No estaba dispuesto a darse por vencido. Ahora no. Ricardo ingresó al hospital con el corazón acelerado, expectación mezclada con ansiedad. El ambiente, con sus pasillos blancos y llenos de luz, parecía acogedor e intimidante. Mientras caminaba hacia la sala de espera, sintió la tensión en el aire, la presencia de otras personas que, como él, luchaban contra enfermedades implacables. En esa habitación se encontró con rostros cansados, pero también vio un rayo de esperanza en los ojos de algunos pacientes. Un hombre en silla de ruedas, por ejemplo, compartió su historia con una mujer mayor a su lado. «No me voy a rendir»,
dijo con una determinación que sorprendió a Ricardo. Le hice una promesa a mi hija. Voy a verla graduarse. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Esa fuerza era contagiosa. Se acercó y se presentó. Hola, mi nombre es Ricardo. Yo también estoy aquí para recibir tratamiento, dijo, tratando de sonreír a pesar de la situación. Un placer, Ricardo. Soy Jorge, respondió el hombre extendiendo la mano. Estamos todos en la misma lucha, ¿qué tienes? Si no te importa compartir. Ricardo dudó un momento, pero el ambiente de camaradería lo animó. Cáncer terminal, confesó, pero estoy aquí por un tratamiento experimental. Acabo de descubrir que tengo una oportunidad y no puedo dejarla escapar. Los ojos de Jorge brillaron. Eso es genial. Tienes que luchar. La vida tiene sus altibajos, pero la lucha es lo que nos mantiene vivos. La esperanza es nuestra mejor medicina. Reconfortado por las palabras de Jorge, Ricardo sintió crecer en su interior una chispa de determinación. Comenzó a hablar con otros pacientes, a escuchar sus historias, sus batallas y cómo cada uno había encontrado una razón para seguir luchando. Una mujer llamada Ana habló sobre su amor por la pintura y cómo el arte la ayudó a escapar del dolor. Cuando pinto, me olvido de que estoy enferma, dijo con una suave sonrisa. El arte es una forma de libertad. Ricardo se dio cuenta de que él también necesitaba encontrar una manera de expresar sus sentimientos y miedos. Ese intercambio de experiencias lo fue transformando. Se dio cuenta de que no estaba solo en este viaje. Finalmente llegó el momento de conocer al médico. El corazón de Ricardo latía aceleradamente cuando entró a la oficina. El médico, un hombre de mediana edad y mirada seria, comenzó a explicarle los riesgos y posibilidades del tratamiento. Ricardo, tu situación es delicada, comenzó el médico. Este tratamiento experimental ha mostrado resultados prometedores, pero no podemos garantizar el éxito. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo? Ricardo respiró hondo. Miró al médico a los ojos y, en un momento de claridad, respondió, sí. Estoy dispuesto a luchar. Quiero vivir no solo para mí, sino para mi familia. Necesito hacer esto por ellos. El médico asintió, pareciendo satisfecho con la decisión. Muy bien. Preparemos todo. Recuerda que no estás solo. El apoyo de su familia será fundamental en este proceso. Mientras esperaba que comenzara el tratamiento, Ricardo se sentó en una cómoda silla en la sala de espera. Una mezcla de ansiedad y esperanza se apoderó de él. No podía permitirse el lujo de debilitarse ahora. Con libreta y bolígrafo en mano, comenzó a escribir cartas a su familia. Quería expresar lo que sentía, dejar sus palabras como legado. Querida Laura, comenzó, si no vuelvo, debes saber que fuiste la mejor parte de mi vida. Lamento cada momento en el que me dejé llevar por el trabajo y olvidé la importancia de estar contigo y los niños. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Se detuvo por un momento, secándose una lágrima que corría por su rostro. El peso del arrepentimiento era grande, pero lo impulsaba el deseo de luchar por un futuro mejor. Continuó escribiendo, dedicando palabras a cada uno de sus hijos, compartiendo recuerdos y enseñanzas que esperaba llevaran consigo. Hijo, no tengas miedo de soñar. El mundo es tuyo. Lucha por lo que crees y nunca te rindas. Tu determinación será tu mayor aliado. Ricardo se sintió aliviado de poder plasmar sus sentimientos en el papel. Esa era su manera de dejar una parte de sí mismo a quienes más amaba, sin importar lo que le deparara el futuro. Estaba decidido a luchar, no solo por su vida, sino también por su familia, y sabía que pasara lo que pasara, siempre tendrían sus recuerdos y su amor. Los días del tratamiento se prolongaron, pero Ricardo empezó a sentir un cambio en su cuerpo. El cansancio que antes lo había dominado comenzó a disiparse y un nuevo vigor latía por sus venas. Se miró en el espejo de la pequeña zona de descanso del hospital, analizando su reflejo. Los ojos, antes apagados y llenos de desesperación, ahora brillaban con una chispa de esperanza. Se permitió imaginar un futuro que no implicara solo dolor y tristeza. Esa mañana estaba sentado en un sillón, pensando en su familia. Me vino a la mente la sonrisa de Laura, al igual que la risa de sus hijos.
Quería más que nada volver a casa y compartir con ellos la nueva perspectiva que empezaba a tomar forma en su corazón. La transformación que estaba experimentando no se trataba solo de salud física, también fue una renovación emocional y espiritual. Cuando el médico entró a la habitación, Ricardo sintió mariposas en el estómago. El rostro del médico estaba serio y su corazón se aceleró. Sabía que estaba en una encrucijada. El médico sacó una silla y se sentó frente a él, mirándolo a los ojos. Ricardo, tenemos que hablar de los resultados de tus pruebas, dijo con voz controlada, pero que tenía un peso innegable. Estoy preparado para escuchar lo que tengas que decir, respondió Ricardo, tratando de controlar la ansiedad que se estaba formando en su pecho. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. El médico respiró hondo antes de continuar. Después de una cuidadosa revisión de los exámenes, descubrimos que había un diagnóstico erróneo. No tienes la enfermedad terminal que pensábamos que tenías. Las palabras resonaron en la habitación y, por un momento, Ricardo quedó paralizado. Lo que acababa de oír no parecía real. Parpadeó, tratando de procesar la información. ¿Cómo esto? ¿Estás diciendo que estoy sano?, cuestionó, la esperanza comenzando a encenderse dentro de él. Sí, afirmó el médico, y una leve sonrisa comenzó a aparecer en su rostro. Estás en remisión. No hay signos de la enfermedad que diagnosticamos anteriormente. Tu mejora es notable. A Ricardo se le cortó el aliento por un momento y luego exclamó, eso es imposible. Yo pensé que lo había perdido todo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, no de tristeza, sino de alivio y alegría. No pudo contener su emoción. Ahora tienes la oportunidad de rehacer tu vida, Ricardo. Y el seguro de vida que encontró puede ayudar a estabilizar la situación financiera de su familia, añadió el médico en tono alentador. La idea empezó a tomar forma en la mente de Ricardo. No solo podía luchar por su salud, sino también por su familia y la empresa que tanto amaba. Yo necesito decírselo a Laura, dijo, casi en un susurro. Ella estará muy feliz. La emoción palpitaba en su corazón y sentía como si las cadenas de la desesperación que lo habían aprisionado finalmente se estuvieran rompiendo. Sí, deberías hacerlo. La comunicación es fundamental en este momento, aconsejó el médico. Y recuerda, la vida está llena de sorpresas. A veces las cosas no son lo que parecen. Después de la conversación, Ricardo salió de la habitación sintiéndose más ligero que nunca. Caminó por los pasillos del hospital, cada paso era una celebración silenciosa. Cuando llegó al estacionamiento, un pensamiento se apoderó de su mente, realmente tenía una segunda oportunidad. Podía reescribir su historia, no solo como un superviviente, sino como alguien que había aprendido a valorar la vida en toda su complejidad. Cuando llegué a casa, el ambiente era tranquilo. Laura y los niños estaban en la sala, y tan pronto como él entró, regresaron hacia él, con miradas de expectación y preocupación. «Ricardo, ¿estás bien?», preguntó Laura, su voz con un toque de ansiedad. «Estoy más que bien, amor», dijo, con un brillo en los ojos. «Ya estoy de vuelta. El médico me dio otra oportunidad. No estoy enfermo. Estoy sano». Al momento de silencio le siguió rápidamente un torbellino de emociones. Laura corrió hacia él y lo envolvió en un fuerte abrazo mientras lágrimas de alegría se deslizaban por su rostro. «Ay, Dios mío, no puedo creerlo, esto es maravilloso». Los niños se abrazaron y, en ese momento, Ricardo se dio cuenta de que la vida, incluso después de las tormentas más oscuras, puede ofrecer la luz de la esperanza. Sonrió, sabiendo que no solo había encontrado una nueva perspectiva de la vida, sino que también tenía una familia que lo apoyaba y amaba incondicionalmente. El futuro estaba ante él, lleno de posibilidades, y ahora estaba listo para abrazar cada una de ellas. Si te conmovió este viaje de superación, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de las próximas historias impactantes que compartiremos. Únete a nosotros en esta búsqueda de inspiración y transformación. Hasta el próximo video.